una serie, Tu dinero cuenta, ¿os acordáis? Tu dinero cuenta y mucho, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que estamos aquí en la escuela dominical, aprendiendo un poco, Señor, a cómo controlar nuestra vida financiera. Y te pedimos, Dios, que seas tú coordinando, Señor, nuestras vidas, porque sabemos que si estás tú, Señor, todo va bien. Gracias te damos por este momento. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor. Así que la semana pasada, el domingo pasado, voy a seguir con el mismo tema porque estábamos hablando de trabajo, ¿no? ¿Os acordáis? Y bueno, voy a acompañar desde lo que tiene aquí Samantha, que es lo mismo que está puesto aquí. Estamos hablando del trabajo, la responsabilidad nuestra en el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué significa el trabajo, no? Si el trabajo es importante, si no es importante, ¿cómo debemos de tener esto, ¿no? De llevar esto en nuestras vidas, ¿no? A veces incluso amaldiçoamos el trabajo porque creemos que el trabajo es algo maldito. Bueno, sabemos que maldito no es, ¿verdad? Así que responsabilidad del trabajador. Dice Howard que podemos identificar las 6 mayores responsabilidades de todo empleado piadoso, o sea, cristiano. Yo, para que podamos entender el piadoso, yo prefiero poner cristiano, porque entonces entendemos mejor, ¿no? Porque ser cristiano, nosotros sabemos que tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ser un espejo de Cristo. Entonces, vamos a ver esos ejemplos, y me gustaría que abrieseis la Biblia vuestra en el libro de Daniel. Creo que es el capítulo 6. Pasa, por favor, Samantha. Creo que es el capítulo 6, sí, ahí está. Que alguien, por favor, tenga en Daniel, abra Daniel 6:4. Eso es para que veamos una forma bíblica, hermanos, de cómo honrar a Dios en nuestro trabajo, ¿no? Entonces Howard escogió a Daniel como ejemplo, ¿vale? Entonces, sé honesto en el trabajo, ¿vale? Que alguien lea, por favor. Es que no hemos dado el micrófono, pero Daniel 6:4. El que va a leer, coge el micrófono. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? O sea que Daniel lo han buscado de todo, han hecho de todo para encontrar un fallo en él, pero no han podido encontrar ese fallo, ¿no? Porque lo que querían derrocarlo, matarlo, eso era lo que querían hacer con él. Y la otra cosa, aparte de la honestidad de Daniel, es la fe. Yo pido que otra persona vuelva a leer el mismo versículo de Daniel. Otra persona. La fidelidad, sí, perdón, la fidelidad de Daniel, sí. Por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Entonces, aparte de que era honesto, era fiel a su amo, a su rey. Era fiel a pesar de que el rey luego le va a provocar ahí una sentencia de muerte, aunque era un poco en contra del rey, pero el rey es el que le va a sentenciar a muerte luego, ¿no? Vamos a ver. Pero aún así, Daniel era fiel con él. ¿Qué estamos hablando con esto? Que a veces tenemos malos jefes, es verdad. Pero cuando nosotros pensamos que estamos trabajando para Cristo, entonces nos olvidamos del jefe personal, ese que tenemos, el jefe de cabecera, que suelo decir yo, ¿no? Yo cuando trabajaba por ahí de montajes, yo tenía un jefe que le llamaba, ese es mi jefe de cabecera, que estaba siempre conmigo, ¿no? Nosotros viajamos durante años juntos, trabajamos juntos y teníamos muchísimos problemas, muchísimos. Pero yo buscaba hacer mi trabajo lo mejor que yo podía, lo mejor. No es que yo soy un ejemplo,
es que yo buscaba hacer lo mejor, porque yo sabía que no trabajaba para él. Y la verdad, hermanos, que en esta empresa que estuve 9 años trabajando ahí, Dios me honró ahí, en este medio. Porque fue muy difícil en aquella época. Me acuerdo cuando hemos sido contratados un montón de inmigrantes, éramos unos 20, y solo un rumano y yo hemos conseguido quedar ahí. Todos los demás, debido a la presión de los propios compañeros y de algunos jefes, que era una humillación incluso, pero hemos conseguido soportar todo esto porque pensábamos, trabajamos para el Señor, ¿no? Y fuimos honrados ahí, porque luego había unos jefes mayores que estaban por encima de los otros, que nos querían y que nos honraba y que nos respetaba. Luego por debajo de ellos estaban aquellos que no. Pero hemos superado todo esto, ¿no? Hemos sido fieles, digo yo por mi parte, los demás no han estado, no han aguantado, pero he intentado ser fiel lo máximo que yo he podido. O sea, intentaba hacer el trabajo lo mejor que yo podía. Y me mosqueaba muchísimo y tenía muchos problemas cuando veía que se estaba haciendo el trabajo mal hecho. Entonces yo tenía muchos problemas, con ese jefe sobre todo, ¿no? Discutimos mucho por esto. Fue horrible, fue muchos años pero porque yo quería hacerlo bien. Digo, eso no puede ser, ¿no? Eso hay que dejarlo mejor, ¿no? Incluso aquí hay un dicho que se dice como es, hay que hacer excelente, ¿no? Para que quede bueno, ¿no? Cuando hay algún dicho así. Usted tiene que hacer lo mejor que pueda, con excelencia para que quede bueno. Porque si tú haces para quedar bueno, queda malo. Y si haces malo, queda peor todavía, ¿no? Entonces hay que intentar hacer con excelencia para que quede más o menos, ¿no? Más o menos bien. Y pensar que trabajamos. Y Daniel, tengo que ir rápido, me enrollo mucho y luego se me va el tiempo. Daniel era este hombre que era honesto y era fiel. Luego, número 3, 6, 10, Daniel ora también. El empleado piadoso es una persona que ora. Nosotros debemos aunque nuestros jefes sean malos, tenemos que orar por ellos. Y Dios me ha cambiado muchas veces situación que parecía imposible y Dios me ha cambiado. Porque, ¿sabe lo que es aquella tensión de ir a trabajar ya temblando, pensando, hoy no voy a aguantar, voy a coger un palo y le voy a repartir la cabeza? Claro, porque a veces uno piensa, es que basta de tanta humillación. Entonces empezaba a orar por la noche, Señor, no puedo más, cambia esa situación. Y llegaba el día siguiente y era un día estupendo. Digo, oh Señor, gloria, ¿no? Hay que orar en estos momentos. Lea por favor quien tiene Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios y como antes acostumbraba a hacerlo. Eso, o sea, los mismos amigos ahora de Daniel provocan ese edicto para ver hasta dónde llegaba su fidelidad. Si él iba a dejar de honrar entonces a su Dios ahora, porque no podía. Ese edicto decía que no, que cualquiera que honrase a otro Dios, que no fuese al rey ahí, pues sería echado en el foso, ¿no? de los leones. Y Daniel dijo, a mi Dios lo voy a seguir honrando y voy a orar al Señor, y eso es lo que él hacía, ¿no? Honra a tu jefe, como Daniel. Que alguien lee por favor 6:21. El micrófono por favor, porque se está grabando y... Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Fíjate, ¿no? A pesar de que ya se había hecho el edicto que iba a echar a Daniel, él honra a Dios, o sea, a su jefe, a su rey. Porque él dice, ¿cómo fue que dijo? ¿Que ha leído ella? Oh rey, vive para siempre. Porque si nosotros miramos de verdad, tenemos un jefe que nos dice que nos va a matar porque estamos haciendo algo malo, nosotros no vamos a decir, rey, vive para siempre, ¿no? No lo vamos a decir así, no es verdad. Nos entra y digo, este me quiere estropear la vida. Sin embargo, Daniel sabía que servía a Dios. Y él siguió honrando a su rey tal cual. No se inmutó, porque él sabía que trabajaba para el Señor, ¿no?
El otro punto que pone Howard es honrar a tus compañeros de trabajo. ¡Wow! Eso sí que es difícil, ¿eh? Muchas veces. Honrar a nuestro compañero de trabajo. Y él pone unas cosas interesantes. La gente jugará a política en el lugar de trabajo y tal vez intentarán conseguir un ascenso antes que tú. Incluso procurarán que pierdas tu trabajo. Daniel fue víctima de un intento de asesinato por parte de sus compañeros. Y a pesar de todo esto, Daniel no hablaba mal de sus compañeros. No consta en la Biblia que hay un momento que él habló mal de sus compañeros. ¿No? Honrar es no estar hablando mal. No sé si ya, yo estoy hablando mucho de mí porque como trabajé en muchas empresas, pero si queréis hablar algo, podéis hablar también, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo de que, y luego entendí por qué era, ¿no? Cuando empiezan a hablar mucho mal de la empresa, por ejemplo, esta empresa va mal, antes cobrábamos así, ahora solo cobramos tanto, y mira cómo es, antes trabajábamos así, ahora trabajamos no sé qué, y eso te va llenando, y tú escuchas de personas que llevan 20 años en la empresa, y tú llevas uno, y tú dices, wow, pues si ese hombre lleva 20 años y está hablando así, pues ¿qué va a pasar conmigo, que acabo de llegar en la empresa? Y ya te empiezas por dentro a quedar triste, ya empieza a ver los fallos, pero esta gente en general lo que está buscando es que tú te desanimes y que te vayas de la empresa. ¿Me entiendes? Porque cuanto más se va, más él tiene garantizado su puesto. Porque si le va llegando gente y esa persona es un vago, un protestón, que le gusta más protestar que trabajar, pues, y ahora llega uno que está trabajando, pues él lo que quiere es desanimar a uno. Ese fue el concepto que yo tuve, hermanos. Yo pensé que fue así lo que estaba pasando conmigo y con muchos de los que se fueron. Porque lo que querían era, muchas veces vía la calidad que tenía la gente, intentaba desanimar a esas personas. Incluso para que no subiera de puesto en la empresa, sino que también para que se fueran y ellos se quedaron cómodos. Y yo vuelvo a repetir, vuelvo a hablar de mí. Una vez la empresa me estaba observando. ¿Por qué? Porque yo era peón. Pero como yo ya había trabajado años y en varios lugares de España, incluso fuera de España, entonces me estaban observando porque cada vez que llegaba contrataba un jefe nuevo, le mandaba conmigo. ¿Por qué? Porque yo sabía el trabajo. Ellos no. Ellos habían estudiado, sabían interpretación de planes, pero no sabía el trabajo. Entonces mandaba conmigo. Entonces yo era que iba enseñando los jefes nuevos que entraban en la empresa. Y bueno, y la empresa para ascender uno de puesto, pues hace una entrevista con los demás. Pues ¿sabes qué me han dicho mis compañeros? Que yo estaba muy verde, que no podían ascenderme, porque yo estaba muy verde. Yo pienso, ¿cómo una persona tan verde está enseñando a sus jefes? ¿No? Entonces no entendía, ¿no? Y de hecho, yo digo, bueno, no pasa nada porque luego voy a explicar el por qué no es bueno que estemos buscando cargos de jefes. Vamos a ver un poco más adelante. Así que lo que hace muchas veces nuestros compañeros es intentar desanimarnos para que nos vayamos del trabajo o, ¿sabes? Para que no estemos ahí. Y nosotros debemos de, como ha hecho Daniel, no hablar mal, ni de ellos ni de nadie. El Señor en su momento va a dar la respuesta a estas personas. Cambio, por favor. ¿Está cambiado? Ah, vale. Daniel habló de, esa es otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Daniel habló de su fe en Dios, ¿no? Y a quienes tenía alrededor. Eso es un papel importantísimo. Esa es otra cosa que tenemos muchos problemas cuando hablamos de Dios en nuestro trabajo, pero debemos de hablar de Dios en nuestros trabajos, porque nosotros no estamos aquí por casualidad. Allá donde nosotros vamos, tenemos que ser ese embajador de Cristo, ¿no? Y hablar del Señor. Y así que Daniel, pues no dejó. Alguien lea por favor Daniel 26, 27.
6, 26, 27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos te manifiesten ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará eternamente. Él salva, Él libra, y hace también señales y maravillas sobre el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. ¿Ves una cosa que parecía ser imposible, ¿no? Que un rey se entregase de esta manera al Señor, pero debido a la persistencia de Daniel, la fidelidad de Daniel, él al final consiguió llevar la palabra de Dios al rey. Y el rey ahora declara que ese es el Dios que todos tienen que servir, por su forma, su fe, ¿no? Es precioso, claro, por supuesto que Howard ha puesto un nivel muy alto, ¿no? Comparado con Daniel, pero nuestro granito de arena allá en nuestro trabajo vale mucho. Mira, hermanos, nosotros a veces hablamos del Señor y pensamos muchas veces que aquello fue desperdigado, fue una palabra que, pero nosotros no sabemos. La palabra de Dios dice que no cabe a nosotros, el Señor es el que va a dar ese conocimiento. De hecho, hemos hablado de aquí hace poco, de un señor que cuando era joven escuchó de otro joven, le invitó a aceptar a Cristo y él no quiso, le predicó, no quiso, y ya con 95 años sentado delante del mar en la arena, ¿no? Habéis oído que hemos contado aquí ya, 95 años ya de edad, sentado ahora mirando el mar, se acuerda de la predicación de aquel joven en su juventud y se entrega al Señor. ¿Ves cómo es? A veces pensamos, no, yo hablé con aquella persona, pero bueno. No, hermanos, esa es la palabra de Dios, es poder. Así que debemos de animarnos porque no sabemos en qué tierra va a caer esta palabra, esta buena semilla, ¿no? Y Daniel fue, a través de su fidelidad, su honra, ¿no? Él consiguió ganar el corazón del rey y ahora el rey entiende quién es ese Dios, ¿no? Dicho de otra manera, el trabajo bien hecho te da la oportunidad de hablarles a aquellos con quienes trabajas acerca de la realidad de Cristo. Porque claro, no puede ser que tú pegues una patada en una herramienta y luego vas a hablar de Cristo. No puede ser que tú coges una cosa, la estropea, porque ya eso pasa mucho en las empresas. Uno se enfada y coge la herramienta y ¡boom! ¿Y ahora qué? Yo más de una vez tuve ganas de coger el teléfono y llamar a la empresa, porque claro, estamos ahí a 1000 kilómetros de España y el individuo coge la herramienta, la rompe y ahora ¿qué hacemos nosotros? Por su nervio en este momento. ¿No? Eso no se hace. Y luego vas a dar testimonio de Cristo. Gente que está, bueno, hay una persona que trabajaba aquí cerca de una empresa que se decía que era pastor y en esta empresa al final le echaron porque, mira, dicen, y ahí había otros cristianos que trabajaban en una boca más sucia, un mal testimonio, no solo en el trabajo, sino fuera. ¿Cómo va a dar testimonio de Cristo, no? Nosotros no hemos sido llamados a esto, ¿no? Hay que honrar en el trabajo, intentar hacer lo mejor que se pueda. Entonces, así demostramos a Cristo, ¿no? Llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado determinado, un propósito que el Señor desea que cumplamos en nuestro trabajo. Que alguien lea, por favor, Efesios 2:10. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que Dios ya ha preparado algo para cada uno de nosotros. A veces no sabemos lo que es, ¿no? Hay que probar. Y muchas veces vamos saltando de un trabajo al otro hasta que llegamos a donde se oye. Mira, porque quizás ese era el trabajo, ¿no? Que el Señor, hay que saber también esta cuestión de cuál es mi llamado, ¿no? ¿Qué llamado tiene el Señor para mí? Para entonces identificar mejor cuál es su... Mucha gente, pues, quiere ser médico, por ejemplo. Igual no tiene llamado para médico, hermano. Hemos visto un montón de médicos frustrados,
porque pensaban, han estudiado una carrera y han pensado que eso era lo que él quería, y cuando llega ahí que termina todo aquello, él se decepciona y vuelve a estudiar otra vez para ahora buscar la profesión que aquello. Se desperdicia el tiempo, ¿no? Hay que estar muy atentos y saber nuestro llamado. Las experiencias del pasado nos preparan para nuestro llamado. Eso también es verdad, ¿no? Por eso a veces decimos que hay muchos jóvenes que son personas muy centradas, pero carecen de experiencia, ¿no? La experiencia, pues, habla mucho, ¿no? Dios providencialmente, ahí está separadito, pero providencialmente nos permite experimentar circunstancias para prepararnos para nuestro llamado. Dios quiere moldearte a través de tu familia, tu educación, tu trabajo, tus relaciones interpersonales, particularmente si esas no son piadosas. Sin embargo, te prepara aún a través de experiencias difíciles. En esta vida todo es un preparo. El trabajo también es así, en el trabajo, y en nuestras vidas, y en nuestra familia. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. ¿Por qué yo hoy puedo ayudar a otros matrimonios? Yo llevo 38 años casado, 38. Ya pasé por son muchas décadas juntos. Ya pasé por muchas cosas. Creo que ya tengo bagaje suficiente para ayudar a otros matrimonios. Pasé por esto. ¿Por qué puedo hablar de trabajo? Y he trabajado bastante y en muchas empresas. O sea, lo que quiero decir es que nuestra experiencia en la situación que Dios nos pone a cada uno, es para que un día eso te valga para algo. Tú has nacido en un hogar malo, donde el padre no era cristiano, la madre no era tampoco, y que has sufrido mucho, y hoy el Señor te ha rescatado de esto. ¿Eso te vale para algo? Por supuesto que vale. Porque ahora cuando tú ves a un joven que acaba de aceptar a Cristo, que vive en una familia que era parecida a la tuya, tú sabes cómo apoyarle. Tú sabes cómo ayudarle. Porque has sufrido lo que él ha sufrido. ¿Me entiendes? Todo lo que nosotros pasamos en el trabajo, en la familia, con los amigos, todo esto tenemos que sacar, como dice la palabra de Dios, sacar lo bueno y desechar lo malo. Siempre hay algo que aprender en la situación en que nosotros estamos viviendo. Es más fácil evaluar las oportunidades y decirle no a aquello que distrae de lo que el Señor quiere que hagas. Hay cosas que tenemos, cuando vemos que nos va a afectar nuestro relacionamiento con Dios, tenemos que aprender a decir que no. No. Voy a dar un ejemplo muy claro y sencillo. Un joven, Samantha, por ejemplo, cristiana, jovencita, recién casada, necesita un trabajo y la llaman de una discoteca para que vaya a trabajar fines de semana, ¿no? Y empieza a trabajar a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en un ambiente totalmente mundano. ¿Eso tiene coherencia en la vida de un cristiano? Tenemos que decir que no, hermanos. Dios no quiere que su hijo esté ahí en este ambiente. Dios va a proveer otro trabajo. Cuando esas cosas, incluso el trabajo, nos aparta del Señor, no. La respuesta es no. Cambia, por favor. Si alguien quiere hablar algo, puede hablar, porque ya sabes que la escuela dominical mía es diferente de la de Gerson. Así que conocer cuál es... eso ya he pasado, ¿no? Compromiso. Vale. Nuestro compromiso. Evalúa en oración la actitud que tienes respecto a tu trabajo y el cumplimiento de este, de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras, para ayudarte a descubrir las áreas que necesitan cambios.
hace las siguientes preguntas. Esas son preguntas que debemos de hacer a nosotros diariamente, ¿eh? Esas preguntas tienen que estar siempre en nuestra mente. ¿Tú trabajarías mejor si supiese de verdad que cuando abres la puerta de la empresa vas a encontrar a Jesús ahí? ¿Eh? Wow, querías hacer con excelencia, ¿verdad? Querías, wow, es que ahora sí que voy a hacer, ay, mira cómo voy a apretar ese tornillo. No, porque sabemos que estamos trabajando para el Señor. Y el Señor no escatimó ni su propia vida, ¿no? Para nosotros, para que tuviésemos vida, ¿no? Queremos trabajar mejor. Entonces la pregunta es, ¿trabajaría más diligentemente si Jesús fuera mi jefe? La pregunta 2 es, ¿tendría en más alta estima su director de una empresa petrolera a un trabajador que atiende en una gasolinera? O sea, hay esas diferencias, porque hermanos, en Brasil es increíble las diferencias, ¿no? Yo cuando llegué aquí me sorprendió, porque yo trabajé de camarero, y yo veía al médico cirujano tomando un café en el bar, al ingeniero tomando el café al lado del barrendero que estaba, y al lado del China, que había entrado también en el bar. Toda esa vida he visto yo. En Brasil eso no existe. ¿Qué va? Los médicos parece que toman café en las nubes, porque son otra clase de gente. Son superiores. Los abogados y estos, pues, tiene todos sus sitios. Eso es lo que está diciendo. Vamos a tener más alta estima solo porque el otro es jefe de una petrolera. Vamos a honrarle más a él aquí el barrendero. El Señor no hace esa distinción. Somos iguales delante de Dios. Tenemos que tratar bien a todos. A todos. Es que también, no, Judy, también en Brasil es que, claro, tú, si consigues tocar la mano de un jefe de esos, tú piensas, igual me consigo un trabajito ahí. ¿No? A ese tipo de cosas. La tercera pregunta es, ¿cómo son las relaciones que mantengo con mi jefe y mis compañeros de trabajo? Aquí, el trabajo de las mujeres sobre todo, como el trabajo de Mónica, que cuidar a personas mayores, wow. El compañerismo parece ser que no, de verdad que no logro entender ese tipo de compañerismo, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor, Mónica es de hierro y consigue ser ese bálsamo ahí, ¿no? Pero es difícil mantener, ¿no? Este relacionamiento, pero ella mantiene, ella da el testimonio del Señor. De hecho, para venir aquí los jueves, los cultos de oración, fue una lucha. Hasta que ella tuvo que ponerlo así, decir, mira, el jueves yo tengo un culto de oración. Sabes que de esta empresa soy la única cristiana y que el jueves a las 5:30 tengo un culto de oración. Así que el jueves voy a la iglesia. Después de tanto pedir a buenas, y Mónica estaba dispuesto a dejar la empresa, porque no podía ser. Tantos 16 años en la empresa, la conoce bien, ahora va a impedir, pues ha dicho, mira, que sea lo que el Señor quiera, ¿no? Y prefirió honrar a Dios, y su jefa, pues creo que lo conoció y lo concedió. Entonces, por eso ahora puede venir aquí, ¿no? Pero hay que honrar a los compañeros, a los jefes, para que vean que tú eres si eres un peleón ahí que encima no le gusta trabajar, luego va a pedir algo a la empresa, pues va a ser difícil que te conceda, ¿verdad? La otra pregunta que debemos hacer es, ¿estoy tratando de hacer demasiado? Todo cuanto llegue a tus manos, hazlo. Todo lo que hay que hacer, hazlo. A mí ya me ha dicho muchas veces, ¿por qué haces demasiado? Yo digo, no es que hago demasiado, es que yo tengo 8 horas para trabajar. Y voy a trabajar 8 horas. Cuando salíamos del trabajo antes de la hora, claro, yo no mandaba, pero me mosqueaba, porque yo digo, si estamos en la furgoneta, pasa un accidente, los jefes van a mirar, ¿qué hora fue el accidente? Pues a las 5 de la tarde. Pero esa hora tenía que estar en el trabajo. ¿Qué hacían en la furgoneta? ¿No? Podía pasar, ¿no?
Así que eso te está ganando, aprovechando. No, así gané 5 minutos, así engañé a la empresa en 5 minutos. No, hermanos. La quinta pregunta es, ¿estoy desempeñando mi labor con excelencia? Porque esa es otra. Cuando tú vas a una empresa, te dicen, mira, no sé las mujeres, pero en general las empresas van por categorías. El peón A, peón B, el oficial de tercera, el de segunda y el de primera, ¿no? Vamos a reducir porque hay muchos ahí. Y eso va, el sueldo de cada uno pues es aquello. Vale, peón A, tu sueldo es pues 1.200 euros y 8 horas de trabajo y tal. Ya está pactado. No tienes que quejarse porque el otro cobra más que tú. Tú has pactado con la empresa, ese es el precio. Ah, no, yo no voy a hacer con excelencia porque mira lo que cobro yo. Pero si tú cuando entraste en la empresa habías firmado unos papeles, unos contratos que iba a cobrar 1.200 euros y iba a hacer el trabajo, ahora vienes diciendo que no va a hacer con la excelencia. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer con la excelencia. Y si no estamos de acuerdo, hay que hacer como Daniel. Arrodillarse, Señor, no estoy de acuerdo con esto, dame un otro trabajo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Para que alguien diga algo. Como yo no tengo el ministerio directo en el trabajo, como soy autónoma, yo puedo decir, no tengo un encargado, no estoy pero tengo varios jefes. Porque claro, y a mí me contratan los trabajos que hago y trabajo por hora. Y claro, hay trabajos que hay días que tenemos mejores, hay días que no. Y puedo hacer el trabajo en un tiempo. Yo hago 4 horas de trabajo en un determinado sitio y termino en 3 horas y media. O ayer tiene 4 horas, no he podido hacer el tiempo. Porque claro, una vez que haces estas cosas de ellos, ya no te permiten no hacer, no entiendo. Si tú la semana pasada has podido hacer ese trabajo en 4 horas, pues la semana tienes que hacerlo. Y claro, pero yo digo, y a veces aparecen trabajos jamás. Yo viviendo aquí, yo quiero regalar mi tiempo. También no sé, pero luego no, pero también en mi caso, en mi testimonio, ¿no? Y yo no debo, si me pagan 4 horas, si puedo estar 10 minutos, media hora más, no van a facilitarme más. Porque no puedo ir pensando, no voy a regalar nada, porque no sé cómo explicar ahora el sentido de eso, pero creo que también voy a estar el testimonio, no voy a estar ahí siempre. Me pagan 4, yo voy a trabajar 4 horas y media. Tengo que trabajar 4 horas y media, y trabajo 4 horas y media, o de las 4, ¿no? Creo que también yo los veo, no que están apoyando, pero creo que estoy cumpliendo con mi obligación de buena cristiana, no sé si me están subiendo encima, no es eso. Porque a veces piensa, yo escucho de algunas colegas, que tú eres tonta, es que no sé, pues que es mi trabajo, yo quiero mantenerlo nunca, si un día estoy mal, Claro. Ahí entra la cuestión que eso no puede tampoco ser un hábito, ¿no? Un hábito no, pero si hay algún día que tú, por ejemplo, estás haciendo una comida y esa comida, pues la tienes que, no vas a apagar el fuego antes de que esté hecha y te queda, ¿no? Y tienes que quedar 5 minutos más, pues oye, no vamos a dejar, o estás dando comida al anciano y bueno, ahora es la hora de marchar, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar el plato y te marchas y deja el anciano como sin comer, ¿no? Eso no es así. Pero sí que es verdad que si hace falta, pues yo creo que no debemos de que eso sea un hábito, porque es lo que ha dicho nuestra hermana, porque al final se acostumbran y ahora piensa que el día que tú no te quedes 5 minutos más, ya está mal, se ha acostumbrado. Y cuando viene la compañera detrás y que queda las justas las horas, dice, pero es que la otra queda 15 minutos más, ¿no? Entonces ahí empieza el problema entre una compañera y la otra, pero sí que es verdad que cuando se hace falta, pues hay que estar. Yo también quería dar un ejemplo, algo así que a mí me pasó en mi trabajo. Yo trabajé en un restaurante antes. Gracias a Dios ya estoy fuera de ese trabajo. Le pedí mucho para poder estar fuera de ese trabajo. Yo tenía una jefa que era una persona que Dios la bendiga. Y
Yo recuerdo que siempre llegaba 10 minutos antes al trabajo. Y mis compañeros, como dice Judith, que te dicen, tú eres tonta, ¿no? Por llegar antes. O tú eres tonta por irte después. Porque a veces había muchísimo trabajo y mis compañeros tenían muchísimo trabajo. Yo siempre me quedaba un poco a ayudarles, porque a veces algunos eran nuevos, no sabían. También recuerdo que yo siempre limpiaba las máquinas del negocio, yo era la única que las limpiaba. Y uno de mis compañeros me dijo la semana pasada que mi jefa les dijo a ellos que la única que limpiaba las máquinas era yo. Y yo nunca le dije a ella, mira, yo limpio las máquinas siempre, porque las máquinas siempre las limpiaba yo todas las semanas. Y no porque yo quería, sino porque tenía 2 horas libre y tenía que limpiarlas. No me iba a estar ahí haciendo nada, sentada, porque muchos hacían eso y me decían que yo era tonta porque limpiaba todas las máquinas todas las semanas. Entonces yo decía, mi trabajo no es para ni mi jefa ni para nadie. Yo siempre decía, mi trabajo es para el Señor, aunque me traten mal, aunque sea lo que sea, pero mi trabajo es para el Señor y yo sé que el Señor me va a proveer un buen trabajo algún día. Amén. Entonces, nada, eso que a veces es bueno hacer las cosas siempre para el Señor y no para los jefes. Amén. Bueno, pasa por favor, Samantha. Y yo voy a ir terminando porque la semana pasada me echaron una bronca porque tardé mucho. Y voy terminando porque tengo que acabar esa lección hoy, si no se me van a tirar del pelo. Deja de comprar cama ahora, por favor. Y sigue. En resumen, hermano, de la lección, porque estamos hablando del trabajo, ¿vale? Es del trabajo que estamos hablando. Yo sé que ha sido una lección un poco así, porque el trabajo en sí es un poco, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta de que el trabajo ha sido impuesto por Dios. Dios creó el trabajo, ¿no? Entonces, mira, es solo para que nos acordemos de lo que hemos hablado hasta ahora. La pereza es enemiga de la sabiduría. Hay gente que es perezosa en el trabajo, ¿eh? Vamos, perezoso, pero vamos, al cuadrado. Y luego no hay cómo dar testimonio de cristianos en ese lugar, por la pereza. No debemos poner el trabajo por encima de todo, hemos visto esto, ¿verdad? Primero, el orden, ¿cuál es? Primero está Dios, en primer lugar. En segundo lugar está la familia. Es mucho más importante que el trabajo. El trabajo está en tercer lugar. Cuando cambiamos este orden, la familia ya, hemos conocido mucha gente que su vida es para trabajar y da igual su familia. Da igual entre comillas, porque las personas llevan el dinero para su casa, pero no se trata solo de eso. Los hijos necesitan también la presencia de los padres, ¿no? No desea demasiado un puesto de jefe, pero si lo deseas, como hemos visto en la lección, estudia entonces para ello. Nosotros sabemos que cuando deseamos un trabajo de jefe, la responsabilidad es muchísimo más. Porque el jefe, cuando él va a casa, él tiene que pensar en el trabajo de mañana. ¿Cómo se va a hacer aquella maniobra? Como nosotros trabajábamos también con grúas muy grandes, grúas de muchísimas toneladas, y teníamos que levantar mucho peso, pasando por encima de determinados edificios, que tenían que llamar a la policía y cerrar todo el perímetro. Entonces, el jefe tenía que planificar durante la noche, porque se iba a cortar el tráfico o lo que sea. Él tenía que planificar todo tenía que cuadrar, la grúa llega a las 10 en punto, tenemos tú allí, tú allí, tú allá, y eso tiene que funcionar así, tenemos media hora para hacer esta maniobra. Sin embargo, nosotros no tenemos que preocuparnos con esto, ¿no? Nosotros llegábamos ahí y ponemos en nuestro puesto y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero el jefe, el que pide querer ser jefe, cuidado, porque hay una responsabilidad impresionante. Pero si te atreves, pues estudia entonces para ello, porque hemos visto en la lección que Alfredo, ¿os acordáis? Quería y veía que todos los que subían de puesto en aquella multinacional era gente estudiada. Bueno, voy rápido, porque si no voy a... solo estarás contento con tu puesto de trabajo si lo entregas a Dios. Cambia, por favor. El trabajo está diseñado para desarrollar nuestro carácter, como hemos visto, ¿no? La familia también, el trabajo, la amistad, todo eso tiene que contribuir para desarrollar nuestro
carácter. ¿Vale? No debemos maldecir el trabajo porque lo creó Dios. Sabemos que desde que el hombre cayese en pecado, Dios ya había dado trabajo a Adán en el jardín para que cuidara el jardín. La verdad es que aquel trabajo no era tan arduo, no era arduo, pasó a ser arduo después del pecado, pero el trabajo siempre ha existido, hermanos. Es así. Debemos tener dignidad en el trabajo, ser honesto con nuestro jefe, con nuestros, sin mentiras. No hace falta mentir, estar mintiendo, porque la mentira, cuando te pillan en una mentira pequeñita, la más pequeña que sea, ya cae en descrédito, ¿no? Creo. Ya no tienes descrédito, para los jefes, ya te tienes ya como, es que Marcos ha llegado tarde y ha dicho que fue el horario del tren y yo llamé a Renfe y no ha habido ningún retraso de tren, por ejemplo, ¿no? Una cosa sencilla, pero el jefe ya dice, bueno, ya ha mentido, ¿no? Entonces, dignidad en el trabajo. Debemos preguntar siempre para quién trabajamos y sabemos que trabajamos. Alguien abre, por favor, en Eclesiastés 9:10. Vamos a leer ese último. Esforzarnos. ¿No? Vamos a ver qué dice en Eclesiastés 9:10. Sí. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en ese Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Así terminamos nuestra escuela dominical de hoy. Todo lo que venga a nuestra mano, debemos de hacer.